Bueno, vamos a empezar con unos TA de conversión de energía eléctrica 1. Pregunta 1 dice: para minimizar las pérdidas por histéresis, los núcleos magnéticos se construyen con materiales denominados duros de características especiales con curvas de histéresis estrechas. Para minimizar las pérdidas por histéresis, los núcleos magnéticos se construyen con materiales denominados duros. Eso es falso, se construyen con materiales blandos de características especiales con curvas de histéresis estrechas. Falso, puntúa 2 sobre 2. Está bien. Pregunta 2. Para minimizar las pérdidas por histéresis, los núcleos magnéticos se construyen de materiales denominados blandos o suaves, ¿está bien?, de características especiales con curvas de histéresis estrechas. Está muy bien. Verdadero, puntúa 2 sobre 2. Ok. Dice, pregunta 3. La inducción de voltajes mediante un campo magnético variable en el tiempo se describe en forma cuantitativa por medio de la ley de Ørsted. Falso, se describe mediante la ley de Faraday. Falso, punto 2 sobre 2. Los núcleos magnéticos expuestos a la acción de campos magnéticos variables son laminados y aislados entre sí para reducir al máximo las pérdidas por histéresis en el núcleo. Falso. Se laminan y se aíslan entre sí para reducir las pérdidas por corrientes de Foucault. Puntúa 0 sobre 2, está bien. Falso era ahí. Bueno, pregunta 5. Se denomina permeabilidad magnética, dice. Puntúa 0 sobre 2, está mal. A la capacidad de un material o medio para atraer y hacer pasar, en mayor o menor medida, a través de ella, campos magnéticos. Se denomina permeabilidad magnética. Se denomina a la permeabilidad, a la capacidad de un material o medio para atraer y hacer pasar, en mayor o menor medida, a través de ella, campos magnéticos. Capacidad para atraer y hacer pasar. No sé, che. Bueno, pregunta 6. Vamos a parar ahí un ratito. Bueno, seguimos. 6. La ley de Ampère, está bien, dice. La ley de Ampère es la ley básica que explica la producción de un campo magnético por una corriente. Sí, está bien. Se denomina reluctancia al nivel de oposición del material o medio al paso del flujo magnético. Es equivalente a la resistencia en un circuito eléctrico. Se denomina reluctancia R al nivel de oposición del material o medio al paso del flujo magnético. Es equivalente a la resistencia de un circuito eléctrico. Sí, reluctancia está bien, ¿verdad? Sí. Bueno. 8. La reluctancia nos indica con qué facilidad el campo magnético atraviesa la materia, o sea, si esta es buena conductora o no del campo magnético. No sé si es verdadero o falso. Que dice, la reluctancia nos indica con qué facilidad el campo magnético atraviesa la materia, o sea, si esta es buena conductora o no del campo magnético. Ni idea. Bueno, pregunta 10. Para minimizar las pérdidas por histéresis, los núcleos magnéticos se construyen de materiales duros, de características especiales, con curvas de histéresis estrechas. Falso. Un transformador real con carga. La fuerza electromotriz inducida en el secundario E2 es menor que la tensión terminal en el secundario. Falso. Los generadores síncronos con rotor de polos lisos deben tener varios pares de polos, ya que trabajan a altas revoluciones para producir la frecuencia deseada. Falso. Si tienen el generador síncrono o rotor de polos lisos que trabaja a altas revoluciones, si tiene polos lisos no puede tener varios polos, o tiene uno o tiene varios. Pregunta 3. Dice, la finalidad principal del ensayo en circuito abierto o en vacío en un transformador es medir las pérdidas en el hierro.
Verdadero, está bien. Durante la realización del ensayo en vacío de un transformador, la potencia medida en el batímetro colocado para el efecto durante la perdón. A ver, pausa, vamos a tomar un poquito de agua. Ahora sí, pregunta 4. Durante la realización del ensayo en vacío de un transformador, la potencia medida en el batímetro colocado para el efecto puede tomarse como el valor de las pérdidas PTE en el núcleo. Pérdidas en el núcleo. No, falso creo. O no, a ver. Ensayo en vacío sí da las pérdidas en el núcleo. Verdadero. ¿Está bien? En un transformador real con carga, la tensión aplicada al primario B1 es mayor que la fuerza electromotriz inducida en el primario E2. En el primario E1 va a ser verdadero. Sí. Las pérdidas que se tienen en el núcleo del transformador se manifiestan en forma de calor, ocurren por histéresis y por efecto Joule. Falso. ¿Por qué será falso? Está bien. Bueno. No ocurren por histéresis, creo que eso está mal. Solo por efecto. No, a ver. No sé, tengo que revisar eso. Bueno, pregunta 10. Salvo raras excepciones, en una máquina síncrona, el devanado de armadura o inducido se localiza en el rotor y el devanado de excitación en el estator. De vuelta, salvo raras excepciones, en una máquina síncrona, el devanado de armadura o inducido se localiza en el rotor. Falso. El devanado de armadura se localiza en el estator y el devanado de excitación en el rotor, en una máquina síncrona. Falso. 1 a 1. Está bien. Bueno, en las pregunta 11. En las máquinas de inducción, las corrientes del rotor se producen por inducción. Este efecto es conocido acción del transformador. En las máquinas de inducción, las corrientes del rotor se producen por inducción. Esto es falso. O sea, esto no es la acción del transformador. No, verdadero es. Está bien. Puntúa 1 sobre 1. Ok. Pregunta 7. La ley de Faraday es la ley básica que explica la producción de un campo magnético por una corriente. Falso. Está la ley de Ampere. Bueno, pregunta 8. El devanado del estator de una máquina de inducción debe ser excitado con corriente alterna. A ver, el devanado del estator de una máquina de inducción debe ser excitado con corriente alterna. Verdadero, está bien. Bueno, las pérdidas por histéresis ocurren por la constante reversión de la polaridad magnética en el núcleo del transformador. Está bien. Verdadero era. Bueno, pregunta 13. Los núcleos expuestos a la acción de campos magnéticos variables son laminados entre sí para reducir al mínimo las pérdidas por histeresis en el núcleo falso. Los dispositivos de producción de fuerza para medición. A ver, de vuelta. Los dispositivos de producción de fuerza se usan para medición. Los dispositivos de producción de fuerza usan para medición y control, operan bajo condiciones lineales de entrada y salida con señales relativamente pequeñas. Falso. 1 sobre 1, porque los dispositivos de producción de fuerza no se usan para medición y control. Pregunta 15. Los relés, contactores y electroimanes forman parte de la categoría de dispositivos de conversión de energía eléctrica continua. Falso. Forman parte de la categoría de dispositivos de producción de fuerza. Ok, pregunta 11. Las pérdidas por corrientes parásitas de Foucault ocurren por la constante reversión de la polaridad magnética en el núcleo del transformador. Pérdidas por corrientes parásitas o de Foucault ocurren por la constante reversión. Falso. Está bien. Tengo que revisar ese porque no estoy seguro. Bueno, pregunta 19. Los transductores operan bajo colisiones lineales de entrada y salida con señales relativamente pequeñas. Se usan para medición y control verdadero. Está bien. Y pregunta 20 y última. Para minimizar las pérdidas por histéresis, los núcleos magnéticos se construyen de materiales duros. Falso. De características especiales con curva de histéresis estrecha. Falso. Está bien. Ok. Bueno, eso fue
todo este